lo que vas modificando o lo que vas escribiendo, ya por lo menos ya sabés que lo tenés ahí en el video. Bien, acordate que los dos mesenterios más importantes era el ventral y el dorsal. Acordate que el mesenterio ventral nace de la región anterior del esófago, principalmente. ¿Sí? Hasta la primera porción del duodeno, ¿sí? Y se divide en dos, en aumento mayor y ligamento falciforme, ¿sí? Aumento mayor y aumento falciforme, sí. Exacto. El mesenterio dorsal, que es el más extenso de la cavidad abdominal, que va en toda la parte de atrás, que se divide en mesoduodeno dorsal, el mesenterio propiamente dicho, y mesocolon dorsal. La regulación molecular, simplemente, acordate los factores de transcripción, de la familia de los SHH, que van a derivar a distintos patrones de expresión de los genes FOC, ¿sí? El tema del ácido retinoico, principalmente, ¿sí? Que van a dar la expresión a los SHH, ¿sí? Y a partir de ahí se van a expresar también los genes de las proteínas FOX. Bien. Habíamos llegado al esófago, acordate que el esófago aparece a partir de la cuarta semana de gestación, ¿sí? Donde ahí nace un divertículo respiratorio en su cara anterior, y que ahí se va a formar lo que se llama el tabique traqueosofágico, y que ahí va a dar orígenes a la mayoría de los defectos congénitos en los bebés, ¿sí? En los bebés prematuros principalmente, lo que son las fístulas y lo que son las atresias. Eso después lo vemos así rápidamente, es fácil de entender. Acordate que el esófago presenta una longitud muy pequeñita y que luego se va a alargar, ¿sí? Se va a alargar extensamente, muy rápido, y esto puede, la falta de alargamiento va a dar otro defecto congénito, que es la famosa hernia hiatal, ¿sí? Esto después también lo vamos a ver como defecto congénito. Acordate que todo el tubo hay un proceso de obliteración, o sea, se cierra con células epiteliales y luego hay una vacuolización y se abre nuevamente la luz. Pero el esófago no sé si lo habíamos visto. Lo último que tengo es estómago. Y bueno, mi vida, me encanta. Porque lo primero que vemos es esófago y después del esófago sigue el estómago. Ah, Para pero que, no lo tengo en... para que volvemos al esófago. Porque por ahí lo vimos así por arriba, era lo último ya. Bueno, acá tenemos el esófago, ¿sí? Ah, ese era, sí. Sí. La verdad es que lo vimos, que se dividía una parte anterior, que es un testículo respiratorio, que luego se va a cerrar esto. Tiene que cerrar, ¿sí? Y si no se cierra, o si no se alarga, va a tener problemas, digamos. ¿Sí? Principalmente, lo más importante del esófago es eso, ¿sí? Que se va a producir un alargamiento hasta la semana 7, ¿sí? Bien. Del estómago, acordate que del estómago va a ser una dilatación, también producida por genes FOC, ¿sí? Una dilatación fusiforme del intestino anterior. O sea, parte del intestino anterior se va a dilatar, ¿sí? Y esta dilatación se van a dar dos procesos muy importantes, que una es la rotación longitudinal, ¿sí? Sobre su eje en sentido horario, y la rotación anteroposterior también en el sentido horario, ¿sí? Eso es importantísimo. Por lo tanto, la rotación longitudinal, que es la primera que ves ahí en la figura A, ¿sí? La cara izquierda del estómago primitivo pasa a ser la cara anterior del estómago final, ¿sí? Esta cara que tenemos acá, que la estoy nombrando, que la estoy señalando, al rotar va a quedar de este lado, ¿sí? Va a quedar en la cara anterior del estómago final. La característica del estómago primitivo es la cara posterior del estómago final, o sea, la parte, digamos, izquierda va a ser la parte derecha, por rotación, ¿sí? Simplemente hace una rotación, y en esa rotación, todo lo que es derecho pasa a ser izquierdo y anterior, y todo lo que es izquierdo pasa a ser derecho. Por eso, que puede ser pregunta de examen, el nervio vago que va a inervar
toda la cara del estómago, o sea, el nervio vago izquierdo, acordate, el nervio vago izquierdo va a inervar la cara anterior del estómago, ¿sí? Y el nervio vago derecho va a inervar la cara posterior del estómago, porque antes el nervio vago izquierdo estaba del lado izquierdo y el nervio vago derecho estaba del lado derecho. Al rotar, uno pasa a ser anterior y el otro pasa a ser posterior. El nervio vago izquierdo inerva La cara anterior del estómago. Y el nervio vago derecho sí. inerva la cara posterior del estómago. Y acordate, para el estudio vos tenés que organizarte mentalmente en de dónde salimos, a dónde queremos llegar, acordate del dibujito que ya te hice, ¿sí? El tubo digestivo, el intestino primitivo y las glándulas anexas, nada más. Con eso, ¿sí? Ya vas derivando, haciendo como una red conceptual, un resumen, vas derivando flechas para todos lados, ¿sí? Como para tener en cuenta. La rotación anteroposterior, que la ves ahí, en la figura D, la rotación anteroposterior, la región cardial es ¿por qué? Porque estamos muy cerca del corazón. Fíjate que acá tendríamos el diafragma y por encima tendríamos el corazón. Entonces a esto se le llama región cardial, que sería después de la continuación de la curvatura mayor, ¿sí? Y acá, de acá proviene uno de los esfínteres gastroesofágico superior que se llama cardias, ¿sí? Este esfínter que va a regular el paso de la alimentación desde el esófago a la entrada del estómago se va a llamar cardias porque está muy cerca de la región cardial, ¿sí? Entonces, esta región cardial, donde está la flecha, va a girar a la izquierda, ¿sí? A la izquierda e inferior. Y la región pilórica, acordate que el pílore es otra de las válvulas que va a regular el paso de la alimentación desde el estómago hacia el duodeno, va a girar hacia la derecha y hacia arriba o hacia la parte superior. Entonces vamos a tener una parte cardial descendida y una parte pilórica, ¿sí? Ascendida, ¿sí? La porción izquierda del estómago crece desproporcionadamente, ¿sí? Fíjate que acá, en comparación a los dos estómagos, la parte izquierda crece mucho con respecto a la parte derecha. Esto va a dar origen a lo que se llama la curvatura mayor del estómago y la curvatura menor del estómago. Y es importante que esta rotación, tanto la anteroposterior como la longitudinal, no es un mecanismo de tracción ni activo. Ojo que mucha gente se confunde que es por mera torsión mecánica, ¿sí? Sino es por un crecimiento, algo secundario al crecimiento del mesenterio y al crecimiento de las vísceras abdominales. O sea, por presión y crecimiento de las células del mesenterio se va a producir esta rotación, ¿sí? Principalmente. Entonces, ahí tenemos el estómago, ¿sí? Principalmente se ensancha, ¿sí? Acá tenemos el tubo digestivo, fíjate, acá tenemos todo lo que es el intestino primitivo, acá todavía no se ha cerrado, ¿sí? La comunicación al saco vitalino, acá tenemos el alantoides, ¿sí? El conducto ónfalo-mesentérico, la región caudal, ¿sí? Entonces, acá tenemos la porción de lo que sería el estómago, ¿sí? Entonces, el estómago, por presión de las vísceras cardíacas, principalmente va a empezar, y el mesenterio, que está todo acá en rosa, se va a producir esa rotación, ese crecimiento del estómago. Bien, ahí te dice, esto es un resumen exclusivamente de la rotación del estómago, ¿sí? Y ahí te dice que el nervio vago izquierdo inerva la pared anterior y el derecho la pared posterior. Ahí tenemos la rotación y que lo que tenemos acá lo que tenemos es el mesenterio dorsal y el mesenterio ventral. Fíjate acá que tenemos en una posición previa a la rotación longitudinal y la rotación anteroposterior, tenemos, acordate, los mesenterios anterior y el mesenterio posterior. El mesenterio anterior, acordate que estaba dividido en el aumento menor y el ligamento falciforme. Y la parte del mesogastrio dorsal. ¿Estamos hasta ahí? Estoy,
Pero el mesogastrio, otra vez, el mesogastrio dorsal pertenece al mesenterio dorsal. Exacto, exacto, a la parte de ¿Y, atrás. Y, y qué? y acá lo que tenemos es el estómago, ¿sí? Sí. Previo a la rotación. Esto es Ah, ok. un corte transversal. Y van a pasar dos cosas importantes. Acá lo que tenemos es la yema hepática, el hígado en formación, y van a pasar dos cosas. Uno, van a pasar las dos rotaciones importantes del estómago, y va a arrastrar en esta rotación, ¿sí? Principalmente al aumento menor, y principalmente también al mesogastrio dorsal. Entonces, va a arrastrar, ¿sí? En esa rotación a los dos, al aumento menor y principalmente al mesogastrio dorsal. Va a crecer el hígado, va a crecer desproporcionadamente el hígado en la parte del hipocondrio derecho, ¿sí? Y eso va a hacer que se ubique el estómago del lado derecho y el hígado, el estómago del lado izquierdo, bajo el hipocondrio izquierdo, y el hígado bajo el hipocondrio derecho. Entonces, esto que está en el hígado sería derecho, y esto que está acá, el corte transversal del estómago, ¿sí? Con su plexo en color amarillo, va a estar del lado izquierdo. ¿Sí? Esos es los efectos de la rotación del estómago. Y vamos a ver que, fíjate que acá tenemos el vaso, que el vaso también va a ser arrastrado, y acordate que el páncreas, que ahora después vamos a ver, queda bien retroperitoneal, o sea, detrás de estas masas peritoneales que son los mesenterios, ¿sí? Entonces, esto es importante para tener en cuenta. Acá tenemos, fíjate, mirá, este es el mesogastrio dorsal, esto es una vista de arriba, el estómago y el mesogastrio ventral, o el aumento menor. Al girar, fíjate, ¿sí? que la parte de atrás, ¿sí? Hace como una incurvación, y eso se va a llamar bolsa omental. Bolsa omental, ¿sí? Lo que va entre el mesogastrio dorsal, ¿sí? Y la parte posterior del estómago. Acá se genera la bolsa omental, ¿sí? Y después, bueno, se va a formar la yema del vaso, ¿sí? Y ahí tenemos la disposición final de los, fíjate, acá tenemos la disposición final de los órganos. Todo lo que veas acá, esto es la notocorda, va a dar origen luego a los cuerpos vertebrales, acordate, esto es posterior y esto es anterior. Entonces, van a quedar los riñones fuera de los mesenterios, ¿sí? Fuera de los mesenterios. Acá va a quedar la médula espinal, ¿sí? Vamos a tener la formación, fíjate, por rotación del estómago, ¿sí? Va a cubrir con los mesenterios el vaso, principalmente, ¿sí? Y acá va a quedar determinada la bolsa omental. Y el hígado se va a desplazar, fíjate cómo se desplaza totalmente el hígado hacia lo que es el hipocondrio derecho. Y queda casi rotado totalmente el estómago, tirando la curvatura mayor hacia el lado izquierdo. Y tenemos el vaso ya ubicado en el hipocondrio izquierdo. Esto es lo que es la formación del vaso. Esas son la disposición final, ¿sí? De la parte de las consecuencias de la rotación del estómago. El páncreas, ahora lo vamos a ver bien, pero el páncreas crece dentro del mesoduodeno dorsal, pero al final la cola se acaba extendiendo en el mesogastrio dorsal, ¿sí? Esto es importante porque después vamos a ver que el páncreas son dos porciones que se van a fusionar en una sola. En sí son tres porciones que se van a funcionar en una sola, pero después cuando volvamos vamos a ver bien cómo es la formación del páncreas. Acá tenemos el aumento mayor. Acá este dibujo está bueno porque esto es, ¿cómo interpretar este dibujo? Esto es un corte a nivel longitudinal. O sea, yo te estoy mostrando, por ejemplo, un corte a la mitad, así desde arriba hacia abajo, y te estoy mostrando, ¿sí? El lado derecho, por ejemplo. Entonces, acá voy a tener el corte del estómago, ¿sí? Por la rotación, fíjate cómo esto es lo que se va a llamar luego el de los epiplones, porque este aumento mayor, esta bolsa que al principio se hizo en rotación horaria, al hacer anteroposterior también llevó toda la parte del mesenterio dorsal hacia abajo. Fíjate cómo cae este mesenterio hacia las partes anteriores de los intestinos. Esto cuando vos abrís la panza de una persona vas a ver todo un panículo adiposo, que son nada más que
el aumento mayor, ¿sí? Habrá que tener aumento menor y aumento mayor en la parte posterior, esto al rotar cae, ¿sí? Por delante de las asas intestinales. Esto se llama el delantal de los epiplones, es igual a un delantal, fíjate que tiene forma de delantal, ¿sí? Después esto obviamente se fusiona formando una sola capa, pero fíjate que esto se llama retroperitoneal porque queda por detrás del aumento mayor, que son el mesenterio del colon transverso, el duodeno, ¿sí? Y el páncreas. Fíjate el páncreas que queda detrás de la bolsa omental. Entonces tenemos la bolsa omental, que luego se cierra, delantal de los epiplones. Acá tenemos el colon transverso, el duodeno y el páncreas. Todo va a quedar retroperitoneal, eso, con respecto a la formación. Bueno, el mismo dibujo, ¿sí? Principalmente para tenerlo en cuenta. Y esto es, fíjate lo que yo te explicaba hoy. Mirá, tenemos en este crecimiento del estómago, tenemos un mesogastrio dorsal, ¿sí? Un repliegue del mesogastrio que se llama bolsa omental. Todo repliegue que está pegado al órgano, ¿sí? Va a tener una denominación. Por ejemplo, este repliegue del mesenterio dorsal que se pega al duodeno se va a llamar mesoduodeno, ¿sí? El repliegue que va a quedar formando pegado a los intestinos se va a llamar mesocolon, ¿sí? Y acá tenemos la parte del mesenterio propiamente dicha, ¿te acordás que dijimos que era la parte posterior? Todo esto era del mesenterio dorsal, ¿sí? Entonces, al crecer el estómago, va a tirar esta bolsa omental hacia adelante, esto es lo que va a llamar el aumento mayor, o fíjate que parece un delantal, el delantal de los epiplones, que va a cubrir toda la parte del mesocolon transverso. Acá tenemos todo lo que es yeyuno y ilion, estas asas intestinales, intestino delgado, acompañados con su mesenterio propiamente dicho. ¿Por qué? Porque es lo único que queda con el nombre de mesenterio, ¿sí? El nombre del mesenterio va a quedar exclusivamente ligado a las asas, intestino grueso y el intestino delgado. Entonces esto queda como lo que se llama mesenterio propiamente dicho. Acá vamos a tener la válvula iliocecal, o sea, la unión entre el intestino delgado y el grueso, el apéndice, el colon ascendente o mesocolon ascendente, mesocolon transversos, mesocolon descendentes, colon sigmoide, recto y ano, ¿sí? Acá lo que tenemos es todo un plegamiento. ¿Por qué se va a ver un plegamiento? Porque este plegamiento es el mesenterio, obviamente los mesenterios van a crecer en base, acordate que están irrigados y llevan nutrientes y todo lo demás, van a crecer en base al alargamiento del tubo digestivo, del intestino primitivo, ¿sí? Entonces, en base a eso, se va a ir plegando porque no le queda otro camino por el espacio, ¿no? Bueno, ahí está lo que recién hablábamos, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Acordate que dijimos entonces que el estómago está suspendido por el mesogastrio dorsal y el mesogastrio ventral, que son dos repliegues peritoneales. Pero la rotación del estómago en sentido longitudinal y anteroposterior va a alterar la posición de estos mesenterios, ¿sí? En el mesenterio ventral, al rotar el estómago, va a ser desplazado hacia el lado derecho del abdomen, la yema hepática, o sea, la formación del hígado, va a dividir el mesogastrio ventral en aumento menor y ligamento falciforme, además de lo que se llama la parte peritoneal hepática. Ahí tenemos. Bien, como resultado, ahí tenemos, mirá, esto no se ve muy bien porque esto es un corte anatómico. Esto es estómago, ¿sí? Acá arriba tenemos el diafragma, el hiato esofágico, ¿sí? Donde va a pasar el esófago, que va a continuar con el estómago. Acá tenemos el cardias. Y todo esto que parece en gris son los repliegues del mesenterio, ¿sí? Acá bien en el hipocondrio derecho tenemos todo el hígado seccionado, ¿sí? Entonces, acordate que el hígado va a estar desplazado hacia la parte derecha de la cavidad abdominal. Y acá vamos a tener lo que se llama la bolsa omental, ¿sí? La bolsa omental, o sea, los órganos que se desarrollan bajo el mesogastrio dorsal, la parte de atrás, van a traccionar, van a ir bien hacia atrás, ¿sí? Por ejemplo, el vaso, ¿sí? El vaso son retroperitoneales, el páncreas es retroperitoneal, ¿sí? Entonces, el vaso, acordate que el primordio deriva del mesodermo, aparece en la 5ª semana de gestación, y en el mesogastrio dorsal es traccionado a la región abdominal izquierda.
Entonces el vaso va a quedar, acordate, en el hipocondrio izquierdo, acá. ¿Sí? Es lo que duele cuando salimos a correr y demás, porque es un reservorio, acordate, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, ahí después lo vas a ver en ADN, ahí es el lugar de especialización de varios de los macrófagos y demás. Bien. Entonces, ahí lo que se forma, está la bolsa aumental, el aumento mayor, ¿sí? Que cae como el delantal de los epiplones, ¿sí? El delantal de los epiplones, cubriendo lo que es el colon transverso, ¿sí? Se llama bolsa aumental también. Y acordate que estos mesenterios, Carla, tienen inervación. Pará, Sí, el aumento mayor está por detrás del hígado y delante del estómago. está por debajo, ¿sí? Lo que se llama porción gastrocólica, por debajo de la curvatura mayor del estómago. Esto es, ¿sí? Este es el aumento mayor, ¿sí? Curvatura mayor del estómago. Mirá que ahí tenemos. Este es el aumento mayor, ¿ves? Acá tenemos estómago y el aumento mayor cae hacia abajo, ¿sí? Acordate que se fusionan, ¿sí? Se fusionan bien, quedando como un delantal. Esto es lleno de, parece de grasa, yo lo he visto en las operaciones, parece como un delantal exclusivamente, ¿sí? Esto es fundamentalmente. Y lo que tenemos ahí, un agujero, una fenestración epiploica que se llama hiato de Winslow, acá, que va a estar formada por todo lo que es el mesogastrio dorsal. Esto es parte del mesogastrio dorsal. Bien. Entonces, ahí tenemos. Ahora llegamos a lo que es perdón, me olvidé decirte que el hiato de Winslow, porque por ahí te lo pueden preguntar, el hiato de Winslow conecta la cavidad peritoneal, ¿sí? Mayor con la bolsa aumental, ¿sí? A ver si la vemos acá. El hiato de Winslow conecta la cavidad peritoneal, esta es la cavidad peritoneal, con la bolsa aumental. Esto sería el hiato de Winslow. Peritoneal Con la bolsa aumental. Bien. que es lo mismo que el aumento mayor. Exacto, exacto. Es el aumento mayor. ¿Mm? Acá tenés. Una cosa, escúchame, mirá, acá el dibujo. Para, porque tengo aumento menor, no sé por qué. El aumento menor está por delante. La verdad es que teníamos el aumento menor y el ligamento falciforme entre lo que es la yema hepática, ¿sí? Sí. Eso después se va a ir para el lado derecho. Eso olvídate, ¿sí? La parte posterior, ¿sí? Es la que va a caer hacia adelante, la parte posterior del estómago por la rotación. Esto sería lo que sería el mesenterio dorsal. Cae por delante y este repliegue se llama aumento mayor. Pero el espacio comprendido entre los repliegues del aumento mayor se llama bolsa aumental. ¿Sí? No, no entiendo. El, Sí. lo que cae, Lo que cae es parte del mesenterio dorsal. ¿Sí? ¿cómo mesenterio dorsal? Claro, ¿por qué? Porque nosotros teníamos, acordate, acá, ¿sí? Acordate que teníamos, esto es el hígado y esto es el estómago, ¿sí? Y teníamos el repliegue del mesenterio dorsal, que abría, se cerraba, y acá empezaba el mesenterio ventral. ¿Estamos de acuerdo? Ahí esto era lo que era el aumento menor, ¿sí? El aumento menor, y acá teníamos el ligamento falciforme. Todo esto formaba parte del mesenterio ventral. Todo esto es mesenterio dorsal. Mesenterio dorsal. ¿Estamos de acuerdo? Este es posterior,
Esto es la espalda y esto es anterior, que es el abdomen. Sí. Bien. Esto va a rotar, fíjate cómo hago la cuenta. Esto va a rotar. Esto va a rotar. Así, sentido horario. Entonces, como no solamente va a rotar, sino que va a crecer, porque aumenta la curvatura, va a arrastrar esta parte del mesentero dorsal. ¿Cómo lo va a arrastrar? Fíjate, yo voy a tratar de hacer un dibujo más o menos como queda rotado. Entonces, fíjate, acá el mesenterio dorsal que estaba acá, ¿sí? Va a ser esto. Ahí y ahí. ¿Sí? Esto, como crece la curvatura, esto es la curvatura mayor del estómago. Esto va a ir creciendo también. Y esto es lo que va a formar, ¿sí? Una vez que terminó de rotar, toda esta parte de atrás va a ir hacia adelante, ¿sí? Formando lo que es el aumento mayor. ¿Sí? Por eso tenemos el aumento menor acá y el aumento mayor que viene de atrás. Esto va a venir pegado a la curvatura del estómago. Yo tengo el estómago acá, imagínate que el estómago acá. Para que te lo dibujo mejor. El estómago, te lo dibujo como queda en la parte curvatura menor y curvatura mayor. Supuestamente, si no rotara el estómago, yo tendría acá el mesodermo, perdón, el mesenterio dorsal acá atrás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Pero como gira y crece, todo esto se cae. Es como que cae hacia adelante. Acordate que esto pasa a ser anterior. Y va a formar, esta parte se va a ensanchar, como que se va a agrandar. Es como un pullover que lo estirás, lo das vuelta, lo estirás y llega un momento que te queda embolsado. Es como que se embolsó. ¿Sí? Entonces, toda la parte posterior, al rotar y al bajar, acordate que el estómago no solamente rota en sentido longitudinal, y ahí estira ya el mesenterio dorsal, sino que va hacia abajo. Entonces, arrastra todo ese mesenterio dorsal hacia abajo. Y no es nada más ni nada menos que esta parte, que está acá, porque rota 90 grados. Acordate que rota 90 grados, no solamente en sentido longitudinal. El estómago está así y termina así. ¿Sí? Termina en ese sentido. Entonces, todo lo que estaba acá, toda la bolsa que arrastra acá, el mesenterio que arrastra acá, queda para abajo. ¿Sí? Eso es lo más difícil de entender con respecto a la rotación anteroposterior. La anteroposterior es track hacia así, y es todo una vuelta de campana. Entonces, todo el mesogastrio que está, el mesenterio, todo el mesenterio dorsal pasa para adelante y pasa hacia abajo, se cae, porque se agranda y se cae. Y esto es todo esto es mesenterio dorsal. Esto es un corte, digamos, mesenterio dorsal. ¿Sí? El mesenterio dorsal. Y obviamente que crece el mesenterio dorsal a través de las asas intestinales, pero todo esto pasa a ser retroperitoneal. Luego se fusionan, fíjate cómo se fusionan el mesenterio del colon transverso con la parte del aumento mayor y va a formar solamente una sola capa. Esto es lo más difícil de entender. Esto es lo más difícil de entender, pero yo después sí, me parece que tengo algunas animaciones, porque solamente también con animaciones lo podés ir entendiendo, ¿sí? Acordate que yo te dije que acá el que originaba todo el despelote era el estómago, ¿sí? El estómago es el que origina todo el despiole, porque hasta ahí estábamos todo bien. Teníamos dos órganos, estómago, de adelante, esto sería posterior y esto sería anterior. Acá sería la panza, y acá sería la espalda. Acá tenemos el estómago y el hígado. Lo que hace es girar, ¿sí? Al girar, el hígado se va para el lado derecho, el estómago agarra una ubicación casi hacia la izquierda y rota. Entonces toda la parte que estaba pegada atrás lo lleva para adelante. ¿Sí? Todo lo que son el mesenterio dorsal lo lleva para adelante y cae. ¿Sí? Se agranda y cae. Las bolsas, y acordate que la bolsa aumental es el espacio comprendido entre los pliegues del aumento mayor, serían los pliegues del mesenterio dorsal. ¿Sí?
Eso es lo más difícil de entender. Ahí lo que queda es la bolsa mental, la temperatura mayor del estómago, la bolsa, obviamente esto es un adulto, ¿sí? La bolsa mental cayendo por delante de lo intestino, ¿sí? Por delante del intestino. Esa es, digamos, ya después, una vez que vos entiendas esto, ya después lo demás es más fácil, ¿sí? Porque vas a ver todo lo que queda delante, todo lo que queda atrás. Acordate que tu carita, tu Sí, cara, es que yo pensé que cardio era lo más complicado y yo me estoy dando cuenta de que no, de que cardio es una sedita. siempre hay algo más complicado. Vos quedate tranquilo, que siempre va a haber algo que te va a sacar de tu zona de confort. Es más, te vas a olvidar de la zona de confort. Sí, lo que tenés que tener en cuenta es que tenemos un mesenterio dorsal que es grandísimo. Viste que el mesenterio de la parte de atrás es extenso y grande. Entonces, vamos a tener un montón de repliegues que van a ir hacia adelante por la rotación del estómago. Lo que está pegado al estómago va a ir hacia adelante. Entonces eso me va a formar una bolsa, la bolsa mental, formado por el mesenterio dorsal, pero de la parte superior del mesenterio dorsal. Esto es bueno para tenerlo en cuenta, ¿sí? Esto después, yo después te voy a mandar una animación para que más o menos vos tengas en cuenta. Bien. El duodeno, acordate que cuando termina el estómago, ¿sí? Comienza el duodeno, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el dibujo normal y corriente del modelo definitivo. Entonces tenemos diafragma, curvatura menor, curvatura mayor, y tenemos ahí el duodeno, en forma de C, ¿sí? El duodeno en forma de C, ¿sí? Generalmente tiene 4 porciones, ¿sí? Esto es sin llevar para adelante. Pero acordate que la mayoría de la constitución del duodeno es bien retroperitoneal. Va a estar detrás de este aumento mayor, detrás de este, fíjate acá, atrás de estómago va a estar el mayor y después va a estar el duodeno y el páncreas. El páncreas es bien retroperitoneal, ¿sí? Entonces, vamos a tener una primera porción que se llama bulbo duodenal, ¿sí? Del duodeno, Sí, que es esta de acá arriba, esta parte de acá arriba, la bulbo duodenal. Después vamos a tener una porción que se llama duodeno descendente, duodeno descendente. Después vamos a tener el duodeno horizontal, y el duodeno ascendente. La porción 2, 3 y 4, menos la porción bulbo duodenal, la primera porción, las tres últimas, o sea, desde acá hasta abajo, es retroperitoneal, o sea, va a estar detrás de ese delantal de los epiplones. detrás de el... El aumento mayor. Sí, Bien. Dentro de lo que es la parte al principio, ¿sí? Del intestino anterior y medio, hablate de la división del intestino primitivo entre el intestino interior y el intestino medio, se va a dar lo que se llama la papila mayor, donde ahí va a desembocar. ¿Qué es esto? La papila mayor, esta es la porción, digamos, descendente del duodeno. La papila mayor es donde va a desembocar las vías biliares, ¿sí? Y los conductos pancreáticos, ¿sí? Entonces la papila mayor del duodeno es donde desemboca las vías biliares y los conductos pancreáticos.
Bien. Sí. Fíjate acá, después ahora lo vamos a ver, el páncreas. El páncreas es esto que es color marrón y color celeste. El páncreas va a estar dividido en tres partes. La parte celeste va a estar dividida en dos, que va a fusionarse en una sola parte, que se llama la parte uncinada, y la parte posterior. Entonces, en la rotación del estómago va a rotar también esa parte del páncreas. Ahora después lo vamos a ver, no te hagas problemas. Pero el páncreas va a estar dividido en dos. La rotación longitudinal del estómago hace que las vías biliares, fíjate que las vías biliares, después también lo vamos a ver cuando veamos formación del hígado, las vías biliares van a estar del lado derecho. Hoy dijimos que el hígado va a estar del lado derecho. Pero cuando rota el estómago se lleva también este caño del duodeno. Entonces las vías biliares van a ser como una curva cerrada y van a quedar del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque después vamos a tener malformaciones también en los conductos biliares. Pero es simplemente vos seguime todo el recorrido del estómago. A ver que el estómago arrastra todos los órganos a reposicionarse. ¿Sí? Y la rotación anteroposterior del estómago hace que, fíjate que el estómago estaba así y hace este movimiento, hace que el duodeno se eleve y tenga esta forma de C. ¿Sí? Entonces, la rotación del estómago hace que el duodeno tenga esta forma de C. Bien. Y otra cosa importante del intestino primitivo, y que también se da... ¿Es la rotación secundaria se refiere a la rotación anteroposterior? Exacto. O sea, secundaria o secuente, es como si fuera una consecuencia de la rotación del estómago. ¿Sí? Así que... Ahora después yo te voy a mandar este trabajo también, te lo mandas si ya lo tenés. Como guía. Bien. Importante también, lo que dice de obliteración y recanalización. Acordate que a partir de la quinta, sexta semana, se oblitera, se tapa. Empieza a haber un crecimiento del epitelio, del endodermo, todo lo que sea amarillo acá, lo que ves acá, y oblitera y tapa todo lo que es el tubo primitivo. En este caso, el duodeno, ¿no? Luego, aparecen vacuolas o espacios que van a permitir nuevamente la conformación de la luz dentro del intestino primitivo. Logrando, ¿qué se va a lograr con esta obliteración y recanalización? Digamos, conseguir lo que es la flora intestinal. ¿Sí? La flora intestinal, las vellosidades intestinales se van a dar en base a esta obliteración. Si no hay obliteración, no va a haber microvellosidades intestinales. Y ahí vamos a tener otros problemas de absorción de alimentos, de nutrientes. Por que las vellosidades intestinales, donde estaban los enterocitos, eran exclusivamente para absorción de nutrientes. Entonces, esto es importante, el proceso de obliteración y recanalización. Entonces, ahí tenemos, fíjate, el duodeno, ¿dónde se ve? Acá en este dibujo de abajo, ¿sí? En la rotación, fíjate cómo estaba derechito, y en la rotación del estómago, hacia abajo, anteroposterior, permite la conformación de la letra C. Y simplemente para saberlo, estoy irrigado por la arteria mesentérica, que es bien dorsal, y la arteria celíaca, que después va a quedar como arteria celíaca la que irriga el duodeno. Bien, pasamos al hígado. Acordate que el hígado no es parte del tubo digestivo, después va a ser lo que se llama una glándula anexa. ¿Sí? Y acordate que el hígado tiene como función primaria la hematopoiesis hasta la semana 6, desde la semana 6 la hematopoiesis, y recién va a producir bilis a partir de la semana 2. ¿Cómo? La primera función
del hígado embriológico hasta desde la semana 6 va a ser la hematopoiesis. Sí, Bien, eso es importante para tenerlo en cuenta, ¿sí? Tiene un doble, digamos, origen embriológico, el hígado, ¿sí? Por un lado, va a ser parte del endodermo, o sea, van a ser desde el epitelio del intestino primitivo, ¿sí? Es el intestino primitivo, acordate que tenemos el estómago, el intestino primitivo, nace, ¿sí? Un divertículo se llama hepático, ¿sí? Una pequeña yema, ¿sí? Hepática. para doble origen embrionario, O sea, van a ¿cuáles ser eran? del endodermo el divertículo hepático. Endodermo, Endodermo, divertículo hepático. sí, Y el septum transversum, que daba origen, ¿sí? Acordate, a la porción tendinosa del diafragma, sí, ¿sí? Va a ser también lo que envuelva a ese hígado. Se va a hacer la cápsula del hígado, sí, va a formar este septum transverso también las células hematopoyéticas, tiene 4 funciones, así que va a formar las células de Kupffer, los macrófagos, acordate, y va a formar el tejido hepático, el tejido conjuntivo hepático. ¿Sí? Entonces, acuérdate que el mesodermo va a formar toda la parte consistente del hígado, y la parte de afuera, por decir así, la parte epitelial va a ser formada por esta yema, ¿sí? Hepática, que está acá en color marrón, ¿sí? Principalmente. ¿Sí? Entonces, la característica que tiene el hígado es que va a crecer desproporcionadamente, va a crecer rapidísimo. Fíjate que es uno de los órganos más voluminosos que tenemos en el sistema digestivo. sí. Entonces, vamos a tener el divertículo hepático es, digamos, un canal que sale del intestino primitivo, que está acá en color verde, ¿sí? Vamos a tener, entonces, un divertículo hepático, ¿sí? Que va a salir y que va a formar una yema, que se llama yema pancreática ventral, ¿sí? Esto después, al rotar, se va a juntar con la yema pancreática dorsal y va a formar todo lo que es el páncreas, ¿sí? Acuérdate que por rotación longitudinal, lo que va a estar a la derecha va a pasar a la izquierda, ¿sí? Y también se va a formar, ¿sí? Importante, ¿sí? La parte de la vesícula biliar, ¿sí? Los conductos biliares hepáticos, esto después se va a llamar la desembocadura. Todo lo que sea verde, el canal este se va a llamar conducto colédoco, muy conocido porque las operaciones se llaman colecistiasis o inflamación del conducto colédoco, ¿sí? Entonces, primero, acordate que el divertículo hepático es toda la formación, digamos, de lo que es la parte externa del hígado, y el septum transversus del mesodermo va a dar todas las partes de la conformación del hígado, las células hematopoyéticas, tejido conjuntivo hepático, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, si dijimos, y esto es importante, a ver si podemos seguir con una lógica, si dijimos que tenemos del mesodermo, del endodermo, sale un divertículo hepático, ¿por qué se forma
ahí y no se forma en otro lado? Pregunto. ¿Por qué se forma ahí y no se forma en otro lado? Porque por ahí, si dijimos que teníamos todo el intestino primitivo, hasta ahora vimos torsiones, vimos movimientos, vimos movimientos nada más. Pero ahora nace una prolongación del intestino primitivo, ¿sí? Y va a formar el hígado. ¿Y por qué nace ahí y no puede nacer, por ejemplo, cerca de la cloaca? Idea. Bien. Entonces, la explicación, ¿sí? Bueno, ahí tenés todo un resumen de los que conforman los revestimientos de conductos biliares y todo lo demás. Ahí tenemos la formación del hígado, acá fíjate que tenemos el aumento menor, acá tenemos el ligamento falciforme, mesogastro dorsal, el páncreas que queda para atrás, la vesícula biliar, ¿sí? Entonces, más que nada, ahí te dice las funciones hematopoyéticas, producen bilis, ¿sí? Más que nada es porque, ¿qué va a pasar? Tienen que pasar varias cosas. Que yo quiero que entiendas este dibujito. Este dibujo es un corte, digamos, longitudinal de este pliegue cefalocaudal. Entonces tenemos todo lo que está en celeste, dijimos que era ectodermo. Todo lo que está en celeste claro, notocorda. Todo lo que está en amarillo es el endodermo, es el tubo primitivo. Acá tenemos toda la parte del saco vitalino. Acá tenemos, ¿qué tenemos? Acá el primordio cardíaco. Sí. Ya teníamos el primordio cardíaco. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, a partir del ectodermo, acordate en azul, de la notocorda en celeste y del mesodermo, van a liberarse lo que se llama inhibidores constitucionales, ¿sí? Que son, digamos, genes que se llaman inhibidores constitucionales, que hacen que, inhibidores constitucionales del divertículo hepático se llaman, que evita que se forme tejido hepático en toda la parte del intestino primitivo. O sea que hay posibilidades que se desarrolle hígado en cualquier lado del intestino primitivo, ¿sí? Pero entonces, el ectodermo, como recubre todo el intestino primitivo, la notocorda, que cubre gran parte del intestino primitivo, ¿sí? Y el mesodermo, van a liberar lo que se llaman inhibidores constitucionales del divertículo hepático. Hacen que no crezca en ninguna parte del tubo digestivo, del intestino primitivo, que no crezca hígado, ¿sí? Exclusivamente bloquean eso, ¿sí? Ahora bien, para que se pueda formar el hígado, vos andás siguiéndome, se va a desarrollar primero el divertículo hepático, pero es fundamental que en el mesodermo cardíaco, esto que está acá en rojo, ¿sí? Que va a formar toda la parte miocardio y demás, ¿sí? Y algunas células endoteliales produzcan lo que se llama el factor de crecimiento fibroblástico 2. Entonces, fíjate acá las flechitas. Generan este factor de crecimiento fibroblástico 2, ¿sí? Acá tenemos eh, unas células epiteliales, ¿y qué van a hacer? ¿Sí? Es una citoquina que va a permitir inhibir o, digamos, bloquear a los inhibidores constitucionales. Entonces, ahí, en ese espacio exclusivamente que está muy cerquita del corazón, se va a desarrollar en ese espacio, al bloquearse los inhibidores constitucionales por efecto del factor de crecimiento fibroblástico 2, va a empezar a crecer el divertículo hepático, ¿sí? Principalmente. Entonces, por eso se forma el divertículo hepático, ¿sí? Obviamente que también el septo transverso, que forma gran parte del hígado también, va a empezar a generar lo que se llaman las proteínas morfogénicas óseas, el BMPS, ¿sí? Que mejora la receptividad del factor de crecimiento fibroblástico 2. Entonces, acordate, así, en resumen, todo el intestino primitivo está bloqueado, ¿sí? Con inhibidores constitucionales para que no crezca hígado, ¿sí? Que lo va a secretar todo lo que es el ectodermo, la notocorda, el endodermo, ¿sí? Lo que va a generar el mesodermo cardíaco y algunas células endoteliales es el factor de crecimiento fibroblástico 2 que va a inhibir o va a bloquear los inhibidores constitucionales. Y ahí va a poder crecer, ¿sí? Este divertículo hepático. ¿Se entiende? Sí. Bien, bien. Igual queda grabado, conste en actas, queda grabado así, ya después cuando lo quiera repasar, ya está. Bien.
Bueno, ahí tenemos, fíjate, ¿sí? Por un lado, ¿sí? En esta imagen podemos ver cómo se da la regulación molecular del divertículo hepático. Tenemos una célula epitelial, esta es una célula epitelial presente en el campo hepático. Esta es la célula epitelial del intestino primitivo. ¿Sí? De manera constitucional, el ectodermo, notocordio y mesodermo no cardíaco, ¿sí? Inhiben el crecimiento hepático. O sea, acá hay una letra, un signo menos que inhiben el crecimiento hepático. Pero tan solo en el mesodermo cardíaco va a liberar el factor de crecimiento fibroblástico 2, ¿sí? Lo cual inhibe el bloqueo de los factores inhibidores, ¿sí? Los P4, ¿sí? Que van a permitir el crecimiento del divertículo hepático. En el septum transverso también se secretan algunos proteínas morfogénicas óseas que me van a permitir la receptividad de este factor de crecimiento fibroblástico 2. Y se va a formar el hígado, ¿sí? Tal como lo vemos. Ahí tenemos que lo explica ahí en escrito, la regulación molecular. Ahí tenemos el factor de crecimiento fibroblástico 2, ¿sí? Tenemos las proteínas morfogénicas óseas, ¿sí? Y llegamos al páncreas, ¿sí? Entonces, acordate, el hígado, acordate que es doble origen eh, de sectodérmico y mesodérmico. Muy bien, llegamos al páncreas. El páncreas también tiene un doble origen embriológico. Esto es importante. Vamos a tener el crecimiento de una yema pancreática ventral y una yema pancreática dorsal. En el dibujo lo vas a ver como color celeste, la yema pancreática ventral, y en marrón, la yema pancreática dorsal. Sí, ¿Qué tenemos que saber entonces? Que la yema pancreática ventral, que está acá en celeste, fíjate el primer dibujito, el dibujo 1, de abajo a la izquierda, que la yema pancreática ventral, que está en color celeste, se inicia en la cara derecha del duodeno, cerca del conducto colédoco, o sea, de las vías biliares extrahepáticas. la cara derecha del duodeno. La cara derecha del duodeno, cerca del conducto colédoco, o vías biliares extrahepáticas, quieras acordarte después. Sí, Bien. El páncreas dorsal, que está acá en marrón, páncreas dorsal, se desarrolla en lo que sería el mesoduodeno dorsal, en la parte de atrás del duodeno, meso, duodeno duodeno, dorsal, meso, duodeno. Sí, dorsal, y desemboca en el lado izquierdo, ¿sí? sí, Otra vez, llevando a este proceso de rotación gastroduodenal, estómago y duodeno, hace que la desembocadura del colédoco, fíjate cómo gira, ¿sí? Gira del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿sí? El proceso de rotación gastroduodenal hace que la desembocadura del colédoco y del páncreas ventral se desplace hacia la derecha, ¿sí? A la región posterior y se ubica inferior y posterior a la yema pancreática dorsal. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto estaba acá, del lado derecho, giró por atrás y se ubicó por debajo de lo que sería el páncreas dorsal. O sea, que acá quedó formado las vías extrabiliares, el conducto colédoco, el conducto pancreático ventral con su páncreas ventral y el páncreas dorsal, ¿sí? En la parte de arriba. ¿Sí?
La yema pancreática dorsal se ubica superior, acordate, al páncreas ventral. Posteriormente, obviamente que estas ambas yemas se van a fusionar. Y los conductos, tanto lo que es la papila mayor, que dijimos que estaba formada por la salida del páncreas ventral, y los conductos extrahepáticos, van a fusionarse con la papila menor, que es la salida del páncreas dorsal. Entonces fíjate que acá hay dos entradas. Tengo la papila menor, formada por lo que se llama el conducto pancreático dorsal, y la papila mayor, formada por los conductos hepáticos y el conducto pancreático ventral. Estos dos conductos se tienen que fusionar también. No solamente se tiene que fusionar el páncreas dorsal con el páncreas ventral, sino que los conductos se tienen que fusionar. Esto es lo que va a llamarse después, cuando lo veas, no sé si ya lo viste, en digestivo, la ampolla de Vater. Pancreas. Si querés que te repita. Luego, por atrás de qué gira, por atrás del... O sea, queda dispuesto por debajo el páncreas ventral, por debajo del páncreas dorsal. Claro, pero gira por detrás Exacto, del tubo amarillo. exacto, por detrás, porque es giro horario, ¿sí? El giro horario, entonces, la parte, ¿cuál decís vos? Claro, ¿qué es el tubo amarillo eso? El tubo amarillo es el duodeno, acordate. Eso es, Ah, el duodeno, gira por detrás del duodeno. exacto, rotación gastroduodenal. Y a su vez, o sea, el páncreas ventral gira por detrás del duodeno y se posiciona por debajo del páncreas dorsal. Exacto. ¿Y qué se tenía que fusionar? Se tienen que funcionar los dos cuerpos, el páncreas dorsal y el páncreas ventral, Sí. y los dos conductos, la papila menor y la papila mayor. Sí. Bueno, hasta ahí, ¿cómo se va a formar? Ahí tenemos el modelo terminado del páncreas. Después vamos a ver que este páncreas ventral en sí, en su momento, en sus comienzos, son dos yemas, que después se fusionan en una sola y forman el páncreas ventral. No importa. Lo que tenemos que saber bien, ¿sí?, que la yema del páncreas ventral va a formar la cabeza del páncreas, y lo que se llama ¿Cómo? la cabeza del páncreas. El páncreas, acordate que tiene el modelo humano adulto, tiene forma de pescado, cabeza, cuerpo y cola. Tiene forma de pescado, cabeza, cuerpo y cola. Entonces, la cabeza del páncreas, ¿sí?, va a ser formado por el páncreas ventral. La parte celeste va a formar la cabeza del páncreas. ¿Cómo escribe esa zurda? A full. Saca humo esa la lapicera esa. Sí. Bien. Y también va a formar la parte celeste, o sea, el páncreas ventral, lo que se llama el proceso unciforme. El proceso unciforme, vamos a ver qué es. El proceso unciforme del páncreas.
sí. Y la yema pancreática dorsal o el páncreas dorsal va formado del cuerpo y cola del páncreas. El cuerpo, Y la cola del páncreas. listo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que saber? Una cosita por las dudas que pueda estar en el libro, que la papila menor se puede llamar conducto pancreático accesorio de Santorini y la papila mayor se puede llamar conducto principal de Wilson. Simplemente por las dudas, que lo llegues a leer y que diga, ¿y esto qué carajo es? Bueno, son los dos conductos, ¿sí? Ahora bien, vimos la estructura, como vimos en el hígado. Ahora, ¿cómo está formado por dentro? ¿Cómo está formado el parénquima? ¿Sí? Toda la parte celular por dentro, que es lo que va a dar la función específica al páncreas. El parénquima pancreático, que es este dibujo que ves acá arriba, ¿sí? Arriba a la derecha, el parénquima pancreático, imagínate que yo lo corto y te muestro las células que tiene, está formado por un lado lo que se llama acinos pancreáticos. Sí, Acinos pancreáticos, que son células en forma, digamos, circular, que le van a dar la característica del páncreas exócrino. Van a ser los jugos pancreáticos, los acinos pancreáticos. Cuando vimos metabolismo de las grasas y demás. que le dan la característica de... Del páncreas exócrino. Y luego, Sí, entonces, tenemos acá todo lo que sea en amarillito, tenemos los vacinos pancreáticos. Y después vamos a tener lo que se llaman los islotes de Langerhans. De contra ultra importante esto, como lo que le van a dar la característica de glándula endocrina. Acuérdate que el páncreas es una doble glándula, exócrina y endocrina. le dan la característica, De glándula endocrina. sí, Entonces, vamos a tener, por un lado, lo que son las células alfa. Tenemos, los islotes de Langerhans van a estar formados por tres tipos de células. Células alfa, beta y gamma. sí, Las células alfa van a secretar glucagón. sí, Las células beta, obviamente, que van a secretar insulina. sí, Las células gamma van a secretar somatostatina. sí, La insulina se empieza a secretar a partir de la quinta semana de gestación, como dice ahí. sí, Y también tiene un doble origen embriológico. La cápsula y los tabiques interlobulillares están formados por... la célula alfa, No, eso ya olvídate, eso ya salimos del parénquima, ¿sí? ah, que, Ahora tenemos el origen embriológico del páncreas.
Sí. El mesodermo me va a dar origen a la cápsula, casi como en el hígado. Mesodermo. El mesodermo, como en el hígado. A la cápsula y tabiques interlobulillares, lo que me va a dividir los islotes de Langerer de los acinos pancreáticos, tabiques interlobulillares. Lobulillares. Sí. Y el endodermo origina los conductos pancreáticos, los acinos pancreáticos y los islotes de Langerer. Acinos pancreáticos y islotes. De Langerer. Sí. Bien. Acá lo que vamos a ver en la próxima es la rotación pancreática, fíjate, ¿sí? Esto es un corte, o sea, una vista desde arriba, una vista superior. Entonces, acá tengo el duodeno en el medio, rota por consecuencia de la rotación longitudinal del estómago. Acá tengo la yema pancreática con el conducto coledo, que son las vías extrahepáticas. Y acá tenemos lo que es el páncreas dorsal. Al rotar, ¿sí?, la yema pancreática ventral, que se ubica por debajo, y la yema pancreática dorsal por arriba, se fusionan, ¿sí?, se fusionan, formando un solo conducto, que este es el conducto pancreático o ampolla de Vater, que es este el conducto colédoco, y acá tenemos la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. Acordate que es retroperitoneal, que te va a quedar detrás del aumento mayor, detrás de esa delantal de los epiplones. Después, simplemente para saber, bueno, ahí te dice el páncreas, 2 yemas, dorsal y ventral, esto como un pequeño resumen, te muestra ahí el dibujo, el duodeno rota hacia la derecha, se pone en forma de C, entonces la yema ventral se desplaza a la parte dorsal, conducto coledo lo hará en un movimiento parecido, la yema pancreática ventral se sitúa por debajo y detrás de la yema dorsal, el parénquima y sistemas de conducto de la yema se fusionan, ¿sí? Puntas forman el conducto pancreático principal, conducto de Wilson, junto al conducto colédoco entra el duodeno por la papila mayor, lo que viste recién, y la papila menor, es lo que viste recién. Tercer mes, tejido pancreático parenquimatoso, se desarrollan los islotes pancreáticos, islotes de Langerer, que se esparcen por todo el páncreas. En el quinto mes se empieza a secretar insulina, ¿sí?, por células parenquimatosas, producen células secretoras de glucagón. Acuérdate que son los que producen la glucogenólisis, ¿sí?, y las células secretoras de somatostatinas, que también sirven para la digestión de las grasas. Bien, esto simplemente para saber la regulación molecular del desarrollo del páncreas, saber que la notocorda y el endotelio de la aorta dorsal, que era todo lo que iba por detrás, esa aorta que iba por atrás, van a secretar lo que es el factor de crecimiento trofoblástico 2 y activina, que acordate que son de las familias de los factores de crecimiento transformante beta, ¿sí?, que reprimen la expresión de los sonic hedgehog en el endodermo, el intestino que forma la yema pancreática dorsal. O sea, tienen que inhibir la expresión de los sonic hedgehog, este factor de crecimiento trofoblástico y la activina, para que se pueda desarrollar las yemas pancreática dorsal. La yema pancreática ventral es inducida por el mesodermo visceral y estimulada por la expresión del PDX, otro tipo de gen, ¿sí? Y la expresión del PAX4 y PAX6 le dan el linaje, o sea, esto es importante. Después esto, míralo bien, ahora cuando yo te lo mande, ¿por qué? Porque la expresión de los genes PAX4 y PAX6 me va a dar el linaje o la especialización de las células del páncreas. Entonces, las células beta pancreáticas son las que a través del PAX4 y PAX6 me van a fabricar insulina. Las células alfa, beta, omega
No, gamma son las que me van a fabricar somatostatina, y las células alfa, no, sí, esas son células, no, las células alfa fabrican glucagón y solo se expresan con el PAC6. Las células gamma van a formar el polipéptido pancreático. Esto después tenelo, ¿sí? Porque puede ser como pregunta de examen. Intestino medio. Ahora vamos a lo que es la hernia fisiológica. Sí, ¿Te acordás a qué le llamábamos intestino medio? Acordate, al territorio de irrigación del intestino primitivo de la arteria mesentérica superior. ¿cómo? Todo lo que irriga la arteria mesentérica superior, que la tenés acá en rojo, ¿sí? Todo lo Sí, que irriga la arteria mesentérica superior forma parte del intestino medio. O sea, se define el territorio de irrigación del intestino primitivo de la arteria mesentérica superior. todo lo que irriga la arteria. Mesentérica superior va a ser intestino medio. Sí, Entonces, a tener en cuenta importante, vamos a tener una U. Fíjate que acá en el dibujo tenemos una U, ¿sí? Una U. Tengo una línea, digamos, un tubo en la parte de arriba y un tubo en la parte de abajo, unidos por el conducto vitelino, que es, obviamente, esto es el cordón umbilical, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que es el tubo de arriba, se va a llamar, esta asa intestinal se va a llamar rama cefálica o rama craneal, ¿sí? Y la rama de abajo se va a llamar rama caudal, ¿sí? Así que el intestino medio está formado por una rama craneal o cefálica y una rama caudal, ¿sí? O inferior, ¿sí? rama. Caudal, craneal, perdón, craneal y rama caudal, o rama cefálica. Rama cefálica. Cefálica Sí, y rama caudal. tilacia intestinal. ¡Ay, Dios! Calma, calma. Ya estamos. Ya estamos llegando al intestino ya. Rama cefálica de la asa. Intestinal primaria, asa porque hace como una U, eso es un asa. Sí, Rama caudal del asa intestinal primaria. Unidos, acordate, o sea, va a estar tomado como eje, esta puntita acá, que es el conducto vitelino, también lo pueden ver como conducto onfalomesentérico. Acá, ¿sí? Este es el conducto vitelino. Y al intestino medio. sí, Bien. Ahí ya te lo presenté. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Acá lo que va a haber es lo que se llama, primero, una hernia fisiológica. ¿Qué significa una hernia? Que va donde está el círculo en color negro, el circulito que está acá, significa que parte del intestino medio va a salir de la pared abdominal de este embrión, y eso se llama hernia fisiológica. Pero a la vez va a haber una rotación, ¿sí? Va a haber una rotación donde la rama cefálica, ¿sí? Va a hacerse inferior y la rama caudal se va a hacer superior. O sea, esto va a estar así, se van a cruzar. se va a cambiar, ¿sí? Va a hacerse como un rulo. Fíjate acá, esto es un rulo. Esto que me estás diciendo vos Hernia fisiológica. es una cardiopatía. Es una Malformación. coso. No, esto es algo normal que se tiene que dar. Ah, ok. Bien.
Entonces, esta hernia fisiológica es la protusión. O sea, protusión siempre acordate que es salida. Toda hernia es una protusión de las asas intestinales o de la asa intestinal primaria a través del cordón umbilical. Porque ya ahí tenemos la salida del cordón umbilical. Para que estoy intentando hacer un dibujo. Sí, sé tranquila. O sea que este cruce de los cosos tiene que pasar sí o sí. Exacto, sí o sí. Y la protusión también, la hernia tiene que pasar sí o sí. Esto se debe, Carla, a que, acordate que todo está creciendo rápidamente. Entonces, crece mucho el intestino y la cavidad abdominal de ese embrión no tiene el espacio suficiente. Entonces, la única salida que le queda es largar parte del intestino a través del cordón umbilical. Oh, qué horrible. Fuerte, fuerte. ¿Vos lo entiendas? Yema cloacal. Bien, ahora vamos a ir a esa yema cecal. Importante. Por ahí te pueden preguntar cuáles son las causas de la hernia fisiológica. Acordate que es el aumento del volumen, del tamaño del asa intestinal dentro y no tiene espacio, y el crecimiento del hígado también y los riñones. Acordate que el hígado se encuentra en plena hematopoiesis, entonces empieza a crecer. Entonces, Primero tenemos la hernia, ¿sí? Primero sale esta asa intestinal a través del cordón umbilical. Luego hay una rotación. fisiológica. La hernia fisiológica sale. Sale, protuye a través del cordón umbilical. Sí. Y acá es donde me vas a matar, porque este giro, esta rotación, es en sentido antihorario, en diferencia que habíamos visto del estómago, del duodeno, es antihorario, o sea, al revés, en este sentido, ¿sí? A 270 grados. ¿Sí? Entonces, hernia fisiológica sale a través del cordón umbilical y luego se produce la rotación. Antihoraria, ¿sí? La rotación antihoraria de 270 grados. Sí. Hay que tener en cuenta que los primeros 90 grados de rotación, vos imaginate que, acordate que rotación horaria es así, o sea que la parte de arriba se va a ir para abajo, los primeros 90 grados, o sea, hasta que queden en la mitad, va a ser cuando esté la herniación fisiológica, o sea, cuando sale a través del ombligo, ahí hace la primera parte de la rotación. ¿Sí? Y después los segundos 180 grados ocurren cuando después vuelven otra vez se vuelven otra vez las asas a meterse adentro del abdomen. O sea, protuyen a través ¿cómo es? Del El ombligo, cordón umbilical. cordón umbilical, y una vez que terminan, porque se empiezan a enrollar, vuelve otra vez, o sea, como que se reacomodan las asas intestinales y vuelve otra vez a acomodarse dentro de la cavidad abdominal. ¿Sí? Esto, acordate que arranca en la semana 6 y termina en la semana 10, por lo tanto hay un crecimiento de la cavidad abdominal. Sí. Bien, entonces esto es importante porque ahí se va a dar la ubicación definitiva del intestino grueso y el intestino delgado. Acordate que la rama craneal, o sea, la rama de arriba, va a dar el duodeno distal, el ilion terminal, ahí te lo dice, el ilion terminal, que es parte del intestino delgado,
Y la rama caudal va a dar el ilion terminal y las 2/3 partes proximales del colon transverso. Rama craneal. Duodeno distal. Exacto. E ilion terminal. Y el ilion. Sí. Bien. Entonces, Y ahí me falta la rama caudal. rama caudal, sí. Ilion terminal. Y 2/3 partes del colon transverso. El ilion terminal y 2/3 partes del colon transverso. sí. Bien, entonces, por esta rotación va a quedar el colon transverso, fíjate acá en el segundo dibujo, el colon transverso por delante, ¿sí? Del duodeno. Acuérdate que el duodeno tiene que quedar sí o sí atrás del colon transverso, porque acá va a ir después como es el delantal de los epiplones, el aumento mayor y todo recubriéndolo. Bien, ¿Cómo? ¿El duodeno tiene que quedar atrás del colon transverso? exacto. Sí. Entonces, acá tenemos, fíjate, un corte transversal y longitudinal, donde yo tengo la parte amarilla, todo lo que es intestino primitivo, ¿sí? El primer dibujo acá, el A. La parte amarilla, intestino primitivo, donde tengo, fíjate, el hígado, tengo las vías biliares, hepática, tengo el páncreas, la yema pancreática dorsal, ¿sí? Tengo la parte de los mesenterios, acá en color rosa, cubriendo. Entonces, fíjate, va creciendo, entonces va creciendo el intestino medio, tiene que sí o sí salir a través del conducto onfalomesentérico, la parte del cordón umbilical, y esto es lo que se llama la hernia fisiológica, ¿sí? Cuando empieza a rotar en sentido antihorario, seguí con este dibujo, el dibujo A, en sentido antihorario, ¿sí? No sale literalmente, como que sale al cordón. Claro, sale al cordón, exacto, sí, sí, sí. O sea, no sale del todo, es una hernia fisiológica normal, tranquila, ¿sí? No es una locura. Entonces, al empezar a girar, después vuelve, ¿sí? A enrollarse en la parte inferior y ya queda todo esto que está, lo que no se enrolla, va a formar el colon, ¿sí? El colon, ¿sí? Que era la parte caudal que pasa a ser superior. Y todo lo que se empieza a enrollar va a empezar a ser el intestino delgado, ¿sí? Entonces, y vuelve otra vez de su posición original. Acá está como volviendo, faltaría el dibujo terminado, ¿sí? De este proceso. Entonces tenemos un fenómeno de enrollamiento y un fenómeno de alargamiento de la rama cefálica y caudal, ¿sí? Que ocurre entre el proceso de herniación fisiológica. El proceso de enrollamiento, acordate que es exclusivo de la rama cefálica. Esto es importante. El proceso de enrollamiento es exclusivo de la rama cefálica. La rama caudal, el intestino grueso, acordate que no va a enrollarse. Formación. Masas del
Y fenómeno de alargamiento, ambas ramas. ¿El fenómeno de alargamiento se refiere a cuando sale por la hernia fisiológica? Exactamente. Y después del crecimiento propio del asa intestinal, ¿no? Salud. No, no fui yo, fue mi mamá. Bueno. Salida de la hernia fisiológica. Listo. Bien. Acá lo que vemos es la retracción de las asas intestinales. Fíjate cómo se retraen, ¿sí? Ya acá se retraen, ¿sí? Entonces acá al retraerse, acuérdate que es causado por la disminución de la tasa de crecimiento, ya el hígado ya no crece más, ¿sí? Ya tampoco va a crecer los riñones, ¿sí? La parte posterior, por lo tanto, ¿sí? Va a crecer toda la parte de la cavidad abdominal, ¿sí? Para contener los intestinos que antes estaban herniados, ¿no? La rotación que se da en la retracción de las asas intestinales, principalmente en 180 grados, que es la segunda parte, ¿sí? Rota el intestino medio, acordate, el intestino, la parte cefálica, queda toda enrolladita acá, ¿sí? Y la rama caudal de la hernia fisiológica, o sea, la parte del asa intestinal primaria, está formado por el colon. Acá fíjate, mirá, esto es el colon transverso, y acá tenemos el ciego. El ciego, acordate que es la porción terminal del intestino grueso que se comunica con el intestino delgado. Pero fíjate, esto que tendría que estar en el hipocondrio derecho, porque acá está el apéndice, esta puntita que vos veis acá es el apéndice, está acá arriba. Esto tiene que descender hasta acá, ¿sí? Entonces empieza a alargarse, ¿sí? Entonces ahí la rama caudal de la hernia fisiológica, ¿sí? Va a empezar a alargarse lo que es el colon ascendente para terminar bien en la porción de abajo. Acá tengo el ciego y el apéndice. Este ciego y apéndice que quedaba acá arriba se empieza a alargar para formar el colon descendente. Entonces, esto nace todo de esta yema secal, ¿sí? Que va a dar la formación de lo que es el ciego. Acá empieza el intestino, las asas yeyuno-iliales, ¿sí? Y va a formar el colon ascendente. Y lo último que se forma es el colon ascendente. Bien. El divertículo secal o yema secal aparece a partir de la semana 6 de gestación, es lo último en regresar al proceso de retracción de las asas intestinales, forma como una yema que se va a transformar en ciego, propiamente dicho, ciego porque tiene una terminación que no tiene salida, ¿sí? Al principio lo ubicamos en el hipocondrio derecho, este es el hipocondrio derecho, ¿sí? Produce un proceso de descenso denominado descenso del colon, esto es el descenso del colon, y el ciego y el colon descendente se desplazan a la fosa ilíaca derecha, que es su posición terminal, ahí donde va a dar la apendicitis. Ahora que la apendicitis es fosa ilíaca derecha. ¿Sí? El descenso del colon va a desarrollar lo que se llama el apéndice secal, ¿sí? Este apéndice secal, que es un divertículo que nace del ciego, y este apéndice puede formar distintas posiciones, que puede ser retrocólico, retrocecal, etcétera, etcétera. Eso. Bien, ahí tenemos la rotación, fíjate, acá tenemos la herniación, el arrollamiento, esto es, acordate, parte cefálica, la verde, y parte caudal, la celeste. Entonces, tenemos la herniación y empezamos el enrollamiento. Con el alargamiento, acordate que el alargamiento es solamente de la parte cefálica. Empieza a alargarse, sí, una vez que se agranda la cavidad. Pero ¿Qué pasó? el fenómeno de alargamiento decía ambas ramas. El alargamiento, no, acordate que el alargamiento se da solamente en la rama cefálica. Ahora que volvemos. ¿No era el enrollamiento solo en la cefálica? En la cefálica es enrollamiento,
¿Por qué va a haber enrollamiento? ¿Qué significa enrollamiento? Se va a empezar a enrollar, ¿sí? Sí, Una cosa es rotación y otra cosa es enrollamiento. Enrollamiento sí, significa crecimiento de las asas intestinales. Fíjate acá el dibujo del color verde, ¿sí? El verde es la parte caudal, cómo rota y cómo se empieza a alargar. Esto es enrollamiento, acá se empieza a enrollar. ¿Sí? Y después crece la cavidad abdominal y se retrae, y el duodeno, esta parte de la terminación del estómago, queda bien detrás del colon transverso. Este colon transverso, ¿sí? Y acuérdate que acá el colon descendente es lo último que crece. ¿Se entiende esto? sí, pero Te descoloqué, nada, te descoloqué. sí, Acuérdate que el enrollamiento solamente es también de la parte cefálica. sí, solo de la cefálica. De la cefálica, exacto. Y Exacto. el alargamiento en ambas ramas. Y alargamiento de ambas ramas, porque lo último que se alarga es la parte del ciego y el apéndice que hace el colon descendente, que es esta parte celeste que luego se estira para formar el colon ascendente, perdón, no descendente, ascendente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la posición definitiva. Mirá, acá tenemos la posición Entonces, el alargamiento sería el momento en el que se acomoda dentro de la pared abdominal. que parte, porque se va. ¿Qué significa alargamiento? Se va a estirar, pero como no tiene mucho espacio, se va a hacer como rulitos, ¿sí? Se va a enrollar, ¿sí? Por eso, Pero parte, también pero también el alargamiento es el momento de cuando sale por la hernia, ¿o no? claro, sí, 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 O sea, son las dos. las dos, porque fíjate acá tenemos alargamiento, ¿sí? Hernia, esto ya la hernia, y acá tenemos ya, empezamos el enrollamiento, ¿sí? Se empieza a crecer la parte verde, crece más, y acá se puso la rotación, en el dibujo del medio está la rotación, fíjate que son 270 grados, ¿sí? Y después está la acomodación de las asas intestinales. Sí. Bien, entonces acá tenemos la posición definitiva de los mesenterios. Tanto la herniación fisiológica como la rotación, como la retracción de las asas intestinales, van a dar, así como una consecuencia, que los mesenterios dorsales, acordate que el mesenterio que estaba en la parte de atrás, que corresponde al intestino medio, la parte del medio del mesenterio dorsal, adquiera una posición distinta. En la rotación, ¿sí? Acá cae, esto es el aumento mayor, o que lo que sería el repliegue del mesenterio dorsal. Todo lo que está en gris, ¿sí? Es el aumento mayor. ¿Sí? ¿Sí? Acordate que esto es importante. El colon descendente, como el colon ascendente y descendente, ¿sí? Se van a volver retroperitoneales, porque esto es peritoneo. ¿Sí? Esto forma ser parte del peritoneo. ¿Sí? Ya que sus mesenterios van a quedar aplastados contra la pared abdominal posterior. El mesocolon transverso, que acá no se ve, que es este que está acá, todo el mesocolon transverso, el mesenterio que va a sostener a la parte del colon transverso, ¿sí? Se encuentra unido al aumento mayor. Esto después se va a fusionar, entonces va a quedar apretado. ¿Sí? Imagínate que pasa el tubo, que es el colon transverso, entonces por atrás va a pasar el mesocolon transverso y por arriba el aumento mayor y va a quedar como sujeto, ¿sí? El colon transverso. ¿Sí? Pero no pierde su movilidad. Esto es importante porque el colon tiene que tener su movilidad, ya que tiene un mesenterio, el mesenterio propiamente dicho, es el mesenterio de las asas yeyuno-iliares. O sea, acá va a quedar el mesenterio propiamente dicho. Acuérdate que el mesenterio es parte del mesenterio dorsal, ¿sí? de atrás y se vuelve para adelante. El mesocolon sigmoides, que es la última porción del mesenterio pegado a la parte del colon descendente, sigmoide y recto, ¿sí? También aparece, hay un mesenterio, todo tiene un mesenterio, que es el mesenterio del apéndice, que es muy chiquitito, ¿sí? También como para tenerlo en cuenta. Entonces ahí tenemos la posición definitiva de las asas intestinales con sus correspondientes mesenterios cada uno. Bien. Ahí tenés, bueno, ahí tenés la disposición. Fíjate que acá tenemos ya
acá tenemos la arteria mesentérica superior, acá tenemos toda la parte del cordón umbilical, acá tenemos ya la rotación, ¿sí? Con parte de la herniación fisiológica, y ahí te lo explica, ahí tenés cómo gira y demás. Explica bien la hernia fisiológica, la rotación del intestino medio, por el intestino medio a 170 grados, la retracción que se da a la 10ª semana, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. El último en terminar de alargarse es la yema cecal, ¿sí? Que termina en la fosa ilíaca derecha, cuenta, el mismo dibujo, ¿sí? Y en los mesenterios que estuvimos hablando recién. ¿Sí? Bien, y llegamos al intestino posterior. Está terminando. Ay, Dios. Es la última parte del intestino. ¿Qué lo va a dejar que pueda hacer caca, pobre bebé? Tiene que terminar, tipo. Vos no querés que termine. Intestino posterior, y ya estamos en el intestino posterior a full. El intestino posterior Sí. lo habíamos definido como la zona de irrigación de la arteria mesentérica inferior. Zona de irrigación. De la arteria mesentérica inferior. Está formada por lo que sería el colon transverso, El intestino posterior. el intestino posterior, el colon transverso, el colon descendente, Por el colon transverso, descendente. sigmoides, recto, descendentes, sigmoideo. recto, Sí. y las 2/3 partes del conducto anal. Sí. Entonces, tenemos que en las etapas iniciales, fíjate el primer dibujito acá, esta es la parte caudal del embrión, ¿sí? Hay una cavidad denominada cloaca, ¿sí? Que es una cavidad de revestimiento epitelial, ¿sí? Que confluyen los elementos del sistema gastrointestinal y del génito urinario, ¿sí? Esto es génito urinario, ¿sí? Y esto es sistema gastrointestinal. En la cloaca termina, acordate, el intestino posterior, el alantoides, ¿sí? Lo que es el conducto después, sistema, no sé si vieron ya urinario, lo que llama el conducto No. mesonefrénico. Urinario. No, urinario no. ¿No lo dan urinario? Sí. Sí, pero es el. Más adelante. Sí. Sí, igual de este coso, esta es sería la unidad 3. Nos estaría faltando respiratorio. Respiratorio, exacto. Bien, entonces, durante de la semana 4 a 7 hay una estructura mesodérmica, ¿sí? Que se llama tabique urorectal. ¿Sí? Se forma el tabique urorectal. Esto es importantísimo, porque va creciendo por la pared posterior de la cloaca hasta dividirlo. Sí. Para, de vuelta. Bien, entonces de la semana 4 a 7 va a crecer un tabique urorectal, que es una estructura mesodérmica, obviamente. Tabique urorectal. Sí. Y me va a dividir el conducto
anorrectal y el seno urogenital, o membrana urogenital. Me va a dividir el conducto. El conducto anorrectal Sí, y el seno urogenital. sí. En el punto, fíjate acá, en el punto de división de la membrana urogenital y de la membrana anal, voy a tener lo que se llama el cuerpo perineal. En el punto. En el punto entre la membrana urogenital y la membrana anal, voy a tener el cuerpo perineal. Sí. Bien. Ahí donde van a crecer, estructura mesodérmica, van a crecer todos los músculos del perineo, ¿sí? Se llama el cuerpo perineal. Bien, acá tenés el resumen del intestino posterior, ¿sí? El seno urogenital primitivo, y acá lo que tenemos, lo que es el conducto anal. Acordate que las 2/3 partes, como escribiste recién, están por encima de la línea pectínea. Acá tenemos la línea pectínea, ¿sí? ¿Cómo? Que está formada, o sea, por esta línea, es todo endodermo, y ahí donde termina el intestino primitivo posterior. Ah, sí. Entonces, esta línea pectínea, ahí donde termina el intestino primitivo, y a partir de ahí, hacia abajo, es ectodermo cutáneo. La línea blanca es ectodermo cutáneo, ¿sí? Es importante, dice, que se note que hay una transición histológica, ¿sí? Que se va a dar de esta línea alba o aneocutánea, en la que el epitelio deja de ser cilíndrico para ser escamoso, y la inervación, irrigación y drenaje linfático son distintos. Fíjate que en los 2/3 superiores son todo endodermo, y el tercio inferior ectodermo. Inervado, irrigado y el drenaje linfático son totalmente diferentes. Ahora, me habías dicho algo. Línea, ¿qué dice? Línea pectínea. Pectínea, ahí hasta ahí donde llega el intestino primitivo posterior. Eso. De origen mesodérmico, obviamente. El intestino primitivo posterior. Exacto, posterior. Es la última porción Sí, que vemos. sí. Bien. Y después, a partir de ahí, tenemos el tercio inferior formado por ectodermo cutáneo, más que nada. Esos son los 2/3 superiores. Claro, el amarillo son los 2/3 superiores. Los amarillos son los 2/3 superiores. Y el tercio inferior es los celestes. Un tercio. Sí, Este sí. cuadrito después, cuando te lo pase, después mirarlo bien, porque tienen totalmente plexos de irrigación totalmente diferentes. Bien, ahí te lo explica y todo lo demás, la conformación final y demás, y simplemente para saber, que esto seguro que te lo van a preguntar, ¿sí? Que las anomalías congénitas, principalmente el intestino anterior, en el 90% te va a dar lo que es atresia. ¿Qué es una atresia? La atresia es la falta de una porción del tubo digestivo, ¿sí? ¿Qué es una fístula? Una comunicación anormal, en este caso, una comunicación anormal que no tendría que existir. Entonces, en el 90% de los casos, lo que se llama atresia esofágica con fístula traqueoesofágica, ¿qué hay? Una parte proximal del esófago se cortó, y la fístula traqueoesofágica que se une a la bifurcación de las vías aéreas inferiores. Esto en el 90% de los casos se va a dar. ¿Sí? En el 90% de los casos se va a dar.
pero no el 90% de los casos de nacimiento, sino el 90% de los casos de las cantidades de atresias esofágicas que hay. De las atresias que hay, el 90% son de este tipo. Atresia, ¿sí? Y después son todas de menor, digamos, rango, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de este? ¿Qué síntomas va a tener el bebé principalmente? Lo que se llama el polidramnios, que es líquido amniótico, ya que no puede recircular el líquido a través del tubo digestivo. A través del intestino primitivo circula el líquido amniótico. Entonces va a salir hacia afuera y se va a armar volumen. Se llama polidramnios. Y obviamente que un bebé que nace así, ¿qué va a tener? Va a tener un reflujo gastroesofágico, no va a poder comer, ¿sí? Va a devolver todo porque hasta ahí se termina el esófago. Eso, más que nada, simplemente después repasarlo bien. Después vamos a tener la estenosis hipertrófica del píloro. Acordate que el píloro es la porción terminal, la unión entre la válvula entre el estómago y el duodeno, ¿sí? Y esto lo que va a producir, acordate, y esto es muy común en los bebés con esa malformación, lo que se llama vómitos alimenticios en proyectil. Te va a ver un vómito que parece una bala de cañón. ¿Sí? La hernia hiatal es otra de las malformaciones congénitas. No se estira bien el esófago. El esófago tiene que estirarse y a partir de la diafragma tiene que crecer el estómago. Como no crece el esófago, parte del estómago, la parte del cardias, empieza a crecer supradiafragmática. ¿Sí? Esto es la hernia hiatal. Y obviamente que la hernia hiatal, ¿sí?, va a causar, puede ser causada por infecciones, por defectos de la recanalización, ¿sí? Y lo que va a producir la hernia hiatal principalmente, acordate que es reflujo gastroesofágico. Acá lo que tenemos es una atresia biliar. Fíjate que el conducto colédoco está obliterado, está como cerrado. Esto puede verse también infecciones, a defectos de recanalización, a reacciones inmunológicas. ¿Y qué vamos a tener? Un chiquito, un bebé con histericia. Acordate que la histericia es la coloración amarilla de las escleras y de la piel por aumento de la bilirrubina. Después vamos a tener un páncreas anular, fíjate. Acá qué pasó, acá lo que yo te decía, las yemas ventrales, que son dos, al principio después se unen en una sola yema ventral. Acá lo que pasa, no se unieron, entonces una va a rotar por atrás y otra va a rotar por delante, y me va a estrangular el duodeno. ¿Sí? Me va a estrangular el duodeno. Eso se llama páncreas anular, ¿sí? Porque me estrangula el duodeno, obviamente que voy a tener también reflujo gastroesofágico y demás. Del intestino medio, acá lo que va a haber es una mal rotación, fíjate que hay una mal rotación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En vez de quedar el colon descendente del lado de toda la parte del colon por delante y del lado derecho, el colon ascendente va a quedar del lado izquierdo, ¿sí? Esto en sí no habría grandes problemas, pero fíjate, acá lo que hay una rotación inversa, en vez de rotar en sentido antihorario, rota en sentido al revés. Entonces el duodeno, que dijimos que siempre tiene que quedar por detrás del colon transverso, va a quedar el duodeno por delante. Y esta mal rotación puede llevar a la formación de vólvulos. ¿Qué son los vólvulos? Es una obstrucción debido a un ahorcamiento del asa intestinal. Entonces sí o sí tiene que ir a cirugía. Cuando aparezca la palabra vólvulo, sí o sí se tiene que liberar con cirugía. No hay otra forma de curarlo, ¿sí? Esos son vólvulos o estrangulamientos también se pueden llamar. Ahí, ¿qué tenemos? A ver, ahí tenemos un vólvulo, fíjate cómo es un ahorcamiento, fíjate en las asas intestinales y demás. Después puede haber duplicaciones intestinales. ¿Te acuerdas que dijimos que se tapaban con células epiteliales y después se volvían a abrir? Bueno, a veces se duplica esta cantidad de células epiteliales y forma como un quiste, ¿sí? Este quiste puede no estar comunicado con el intestino primitivo, o sí, y formar una duplicación tubular, que se llaman duplicaciones tubulares. Obviamente que esto va a producir un montón de problemas a nivel intestinal. Después el conducto vitalino, ¿sí? Va a estar el divertículo de Meckel, ¿sí? Se llama la regla del 2, ¿sí? Porque principalmente la persistencia, ¿sí?, de la porción del conducto onfalomesentérico adyacente al intestino medio, esto no tendría que existir, este divertículo, ¿sí?
Y se puede complicar con hemorragias masivas o úlceras o perforaciones cuando presentan mucosa gástrica o mucosa pancreática ectópica, se llama. Esto se llama la regla del 2, acá te lo puse, regla del 2. ¿Por qué? Porque el 2% de las personas, de los bebés que nacen, tienen divertículo de Meckel, pero solamente el 2% de ese 2% se complica con este tipo de hemorragias masivas, úlceras o perforaciones. Después vamos a tener lo que se llama el quiste vitalino o enterohistosoma, ¿sí? Es una persistencia principalmente en la porción intermedia del conducto onfalomesentérico, rodeado por ligamentos vitalínicos, ¿sí? Esto sí o sí también tiene que ir en caso de una emergencia, porque esto puede explotar y hacer una peritonitis, tiene que ir a cirugía. Y acá tenemos una fístula vitalina. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué te parece que va a pasar acá? En la fístula vitalina. No se cierra el conducto onfalomesentérico y la materia fecal va a salir a través del ombligo. Ay, Dios. ¿Sí? O sea, cuando vos veas un nacimiento donde sale materia fecal a través del ombligo, acordate que es una fístula vitalina. Comunicación directa intestino-ombligo y puede presentarse excremento. Después tenemos fístula y atresias rectales, ¿sí? Principalmente, fístulas rectovaginales, fístulas rectouretrales, fístulas recto. Acordate que fístula es un conducto que no tendría que estar. Y principalmente todo va a dar como consecuencia un ano imperforado. Vos cuando hagas un nacimiento, siempre acordate, se aspira un poquito las secreciones, tanto en la nariz y boca, y después con esa misma sondita, que es finita, metés por el ano para ver si está imperforado. ¿Sí? Entonces siempre se tiene que verificar eso, ¿sí? El ano imperforado, en lo que se llama el control de neonatología. Y después aparece lo que es la enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? Que es un defecto de la migración cefalocaudal. O sea, las neuronas, ¿te acordás que estaban en la cresta neural, que hacían el plexo nervioso submucoso y mioentérico? ¿Sí? No llegan a esta parte del intestino posterior, ¿sí? O sea, acá hay ausencia de nervio, por lo tanto toda esta parte se va a hinchar porque esta parte no tiene movilidad. Esto se va como a degenerar, va a ser como una atresia, y esto se va a hinchar produciendo unos cólicos de la hostia. Y terminamos con lo que es enfalocele, que es la persistencia de la herniación extrafisiológica, que dijimos que no hubo una retracción, ¿sí? Entonces vamos a tener una herniación a través del cordón umbilical, y la gastrocrisis es la exclusión de los órganos abdominales sin afectación del cordón umbilical. O sea, aparte del cordón umbilical es como una hernia, ¿sí? Es un defecto lateral del plano medio de la pared abdominal. ¿Te acuerdas cuando vimos hernias hace 2 años, ¿sí? De las paredes, Sí. que teníamos hernias directas e indirectas? La gastrocrisis es un defecto lateral. ¿Qué es extrusión? Extrusión es salir hacia afuera. Extrusión es... ¿Y cómo? O sea, ¿qué? ¿Se le salen los intestinos para afuera? Claro, se salen los intestinos para afuera, pero acá están metidos dentro del cordón umbilical, ¿sí? Por eso se llama onfalocele. Es muy común, o sea, de las patologías de BGNEO, onfalocele ¿Y la la gastrocrisis gastroquisis? es protrusión, extrusión de los órganos abdominales, principalmente las intestinales, pero es como si fuera una hernia, ¿sí? Pero abierta, ¿sí? No se termina de cerrar la pared abdominal y salen los intestinos, pero no por el cordón umbilical, ¿sí? Uno está dentro del cordón y el otro está en los intestinos hacia afuera, como que. Exacto, afuera, exactamente. Okay. Así que obviamente que los dos son quirúrgicos. Me parece que este es inviable, me parece, después tendría que verlo. Y terminamos. Acá terminamos con todo digestivo. Sí, falta respiratorio. Pero respiratorio es fácil, respiratorio es bien fácil. Así que